Muy bien, pero muy buenas tardes. Ya estamos de vuelta para este partido, categoría primera. Vamos a hacer todo lo posible para poder cubrir este partido también. Saludo grande para toda la gente que ya están conectados nuevamente. Recién estuvimos acompañando ya la categoría Sub-20, donde terminó ganando el equipo local por 1-0, la mínima diferencia en este partido de ida. Ganó el equipo local, entonces veremos en esta categoría quién se lleva la victoria en esta fase donde se juegan dos partidos, partido de ida y vuelta. Primeramente se juega aquí, después el partido de vuelta en la cancha del Sportivo Ovi Arenda. Y bueno, ya están dentro del campo de juego el Sport San Isidro, los jugadores en este momento están ya dentro del campo de juego. Enseguida ingresan también los jugadores albirrojos para este gran partido que nos espera en la tarde de hoy en la Liga Deportiva de Uruguay de Fútbol. Y bueno, a toda la gente que están viendo en diferentes lugares, un saludo cordial. Y nosotros, como mencionábamos, no estamos teniendo a nuestros compañeros de trabajo por motivo de salud, tienen problemas de salud, entonces por ese motivo nosotros, por lo menos las imágenes van a estar teniendo, pero sin relato de este compromiso. Y bueno, deseamos una pronta recuperación al amigo Blas Antonio Jiménez, Vicente Paniagua y compañía. Entonces, nosotros vamos a tener las imágenes aquí con Eddie. Estamos haciendo todo lo posible para poder cubrir. Y bueno, agradecimiento por supuesto a la licenciada Suni Báez. Ella desde España está respaldando esta cobertura. Muchísimas gracias a las hermanas Vázquez, Sonia, Irene, Librada Vázquez, que también están viendo desde España y también respaldando nuestro trabajo. Entonces, hicimos todo el esfuerzo para poder acercarnos aquí y llevarles las imágenes de este gran partido. Se repite lo que se jugó la gran final del campeonato 2024, donde estos mismos equipos ya estaban, ya se enfrentaron. Por supuesto, promete mucho este partido. Ambos equipos con varios jugadores que estuvieron incorporando esta semana. Veremos el Sport San Isidro cuántos jugadores está teniendo como refuerzo. Después también veremos el Deportivo de Arendá cuántos jugadores está teniendo para esta semana, cuántos jugadores más está sumando en el plantel. Bueno, voy a solicitar un ratito el onceno titular de cada equipo para poder tener también y pasarle a toda la gente que están viendo el partido. Pulse Sport Más a través del canal de YouTube. Estamos haciendo esta cobertura. Ahí están también por ingresar los jugadores del equipo albirrojo Sportivo Arendá. Con la camiseta oficial, por supuesto, rojo y blanco, pantaloncito totalmente rojo. Ahora sí, ya están dentro del campo de juego. Ahí los hinchas del Sportivo Arendá también, quienes acompañaron, están aplaudiendo la entrada de los jugadores. Bueno, este equipo está dirigido por Gustavo Miranda, el DT albirrojo. El miércoles pasado jugó contra el Sportivo de Uruguay, entonces logró una victoria más para posicionarse en el tercer lugar de la Serie A, clasificando en el tercer lugar. Entonces el choque también es con el tercer lugar de la Serie B, que es San Isidro. San Isidro, que estaba peleando allí, en los últimos partidos consiguió clasificarse en el tercer puesto.
Bueno, a pedido de los dirigentes del Club Esportivo Arendá, entonces un minuto de silencio por el fallecimiento de este portero del Sportivo Arendá, quien es Ever Acosta, el joven portero de 17 años, quien falleció anoche en un accidente de moto. Entonces, un minuto de silencio. Muy bien, nosotros ya enseguida tendremos también la planilla de los equipos, planilla de los jugadores titulares que están ya dentro del campo de juego. Esto ya va a arrancar en segundos prácticamente. Nosotros saludamos a toda la gente que están ya conectados por nuestro canal de YouTube. La gente que todavía no está suscrito pueden aprovechar para suscribirse también y así sumar más suscriptores en nuestro canal, que de a poco va creciendo. De a poco vamos, la gente también se va adaptando. Hace unos meses estuvimos abandonando lo que es la red social Facebook para transmisión en vivo, porque después de 30 días se borraban los videos en vivo, entonces se perdían los trabajos y muchas veces esto es documento también, ¿verdad? Entonces, por ese motivo migramos a YouTube. Bueno, esto ya va a arrancar, señoras y señores. Ahora sí, autoriza el árbitro principal. Sport San Isidro, Sportivo Arena. Arrancó nada más el partido de ida. Ahí está el robo espectacular de Ramón Acosta, de los buenos jugadores que tiene este equipo. Ahí pelea por allí Benítez. Hubo un pisotón allí, sí señor. La primera falta del compromiso fue sobre el jugador Ramón, entonces. Ramón Acosta, entonces. A ver, acá ya tengo la planilla, sí señor. Después de este tiro libre, nosotros vamos a pasar la planilla de los jugadores. Bueno, quien se va a encargar es Arturo Mendoza, uno de los que se incorporó al equipo albirrojo para este campeonato. Arturo Mendoza, quien fue jugador de San Juan y otros equipos de la liga. Ahí está, autoriza el árbitro, va el centro directo al arco de cabeza, al central del Sport San Isidro. El rebote le queda para el jugador Prieto. Remató muy mal, muy arriba. Ahí subió el central albirrojo entonces. Vamos a leer entonces el equipo titular que presenta hoy el Sport San Isidro. Bueno, en la portería José Javier Ortega, camiseta 16 Carlos Alberto Sosa, camiseta 24 Matías Pérez, camiseta 25 Ronnie Sánchez, el jugador joven que tiene Ronnie Sánchez. Camiseta 13 Ricardo González, camiseta 10 Junior Jiménez, camiseta 26 Ricardo Isfran, camiseta 21 Víctor Mircea Villar,
Cuidado. Llegaba por allí Ramírez. A Robert Ramírez para el Deportivo Grandá. De cabeza. Casi le sorprende al portero, pero erró el arco. Camiseta número 4 es para Juan Carlos López. Camiseta 22, Arturo González. Camiseta 23, Alessandro Arévalos. Es entonces el jugador número 23 para San Isidro. Camiseta 22 sería el jugador Arturo González entonces, quien ahí recupera la pelota. Ya nuevamente el Sportivo Grandá tiene la posesión de la pelota. Prieto juega como extremo izquierdo. Cuidado que se va Ismael Cuevas, se equivoca allí, ya recupera Daniel Dos Santos, un poquito más atrás para el central, camiseta número 20 que se incorporó recién también el Sportivo Grandá. Vamos a la planilla del equipo visitante. La portería es Junior López. Camiseta 4 es para Daniel Dos Santos. Camiseta 20 es para Armando Amarilla. Armando Amarilla entonces, camiseta número 20, el central que tiene el Sportivo Grandá. Después camiseta 3, Diego Matías Prieto. Camiseta 5, Luis Antonio Cabañas. Vuelve Cabañas también en la defensa. Camiseta 6, Ramón Acosta. Camiseta 8 es César Ramón Benítez. 10 para Arturo Mendoza. 17 para Arnaldo González, el delantero. Camiseta 7 es para Robert Ramírez. Y camiseta 14, Ismael Cuevas, el onceno titular que presenta el Sportivo Arenda. Ya tenemos 4 minutos de esta primera etapa. Buena cantidad de gente, pero no como se esperaba realmente en esta cancha. Se esperaba mucho más, pero tal vez por varias cuestiones también la gente de Grandá no acompañó este partido. Como mencionamos hace rato, un día muy triste para Grandá, donde 2 personas fallecieron en un accidente anoche. Entonces uno se trató de un conocido, en realidad 2 personas muy conocidas, uno que era portero del Sportivo Grandá, Ever Acosta, y el otro es Jorge Morales. Así es que repetimos nuevamente nuestras condolencias para las familias afectadas en este caso. Y bueno, accidentes ocurren, entonces no es un día, en este caso, muy agradable para la gente de Garenda. Bueno, cuidado que se va a San Isidro con todo. Estaba en posición adelantada. Quien se iba allí era el jugador número 22. Era el jugador número 23. Espera que vamos a mirar la planilla del Sport San Isidro. Se trata de Alessandro Arévalos. Sí, señor, Alessandro Arévalos. Ahí tiene Daniel Dos Santos un poquito más atrás para el capitán de equipo Ramón Acosta. Acosta para Ramírez. Pelea por allí Ramírez, sale la pelota, le corresponde saque de mano al equipo visitante. Ahí se va Daniel Dos Santos para la ejecución. Se acerca por allí Benítez también. Vamos a ver qué hace. Dos Santos para quién. Para Benítez. Mala tirada. Bueno. Se equivoca allí Danielito en la hora de ejecutar el saque lateral. Le cobró el árbitro entonces. Esta vez le corresponde al Sport San Isidro. Ahí está Ronnie Sánchez, el jugador joven que tiene el Sport San Isidro. Ya recupera el Sportivo Grandá y a Robert Ramírez sufre una falta, señoras y señores. Tiro libre peligroso para el Sportivo Grandá, que empezó con todo realmente. Empezó mucho mejor. Buscando ya el arco rival, entonces falta sobre Ramírez. Bueno, la gente que están conectados pueden comentar. Estoy viendo desde Sao Paulo, buena transmisión, dice Andrés Monjes. Feliciana Alegre desde Concepción, excelente transmisión, dice también. Bueno, sin relato el partido, al estilo, ¿cómo podemos llamarle realmente? Los compañeros están con problemas de salud, entonces de esta manera estamos haciendo. Cuidado que el tiro libre se va al centro, el rebote le queda para Ramón Acosta, capitán de equipo, intentaba
Vamos a ver en qué terminan las manos del portero. Sí, señor. Muy débil este centro de Cabañas. Ya sale jugando el portero del Sport San Isidro. Cuidado que pelea por allí Daniel Dos Santos con el capitán Jiménez. Junior Jiménez, el capitán de equipo del Sport San Isidro. Quienes en la categoría sub-20 ya, digamos, tienen la tarea cumplida, que es de ganar jugando local. Después tendrán la responsabilidad el próximo domingo de defender ese resultado de 1-0 y lograr la clasificación en el hexagonal final. Así es que hicieron bien los chicos de la categoría sub-20, el equipo local, quien ganaron por la mínima diferencia. Y como mencionábamos, no existe la diferencia de goles en este campeonato, entonces la mínima diferencia es un resultado bastante bueno para los equipos. Ahí se va el Sportivo Bugarandá con Daniel Dos Santos. Se mete con todo por allí para el cruce. Vamos a ver qué hace Dos Santos y el cruce. Robert Ramírez. El rebote es para... Cuidado que se fue por la mano. Y es penal. Mano, creo que fue Ronnie Sánchez. Bueno, la mala suerte entonces el defensor. Por supuesto, ninguna voluntad tenía, pero es mano para el Sportivo Bugarandá. Está el capitán de equipo. Se va el portero entonces, López. Junior López se va a encarar de este remate. El portero albirrojo se va a encarar de este remate. Hay penal para el equipo visitante a los 9 minutos, señoras y señores. Se va con todo ahí entonces. Junior Raúl López Estigarribia es el nombre de este portero, quien está teniendo su segundo partido oficial recién con el Sportivo Bugarandá. Va Junior para la ejecución de este penal. Qué buena oportunidad tiene. Corre Junior, golazo. Gol del equipo visitante, señoras y señores. Y es del portero quien corre allí para festejar junto al DT, me imagino. Se abre el marcador en este partido y es del equipo visitante, señoras y señores. A los 9 minutos. Junior Raúl López Estigarribia es el nombre del portero. Camiseta 1. Se abre el marcador y es para el equipo visitante. Señoras y señores, actualizamos el marcador. Sport San Isidro 0, Sportivo Bugarandá 1. Bueno, saludos a la gente que están conectados. Muchas gracias a la licenciada Suni Báez, quien está haciendo posible este trabajo. Muchísimas gracias a las hermanas Vázquez, Sonia Librada, Irene Vázquez desde España. Están viendo el compromiso y también dando su respaldo, por supuesto. Nosotros también nos esforzamos aquí para poder hacer llegar el trabajo en vivo. Teníamos planificado solamente grabar el partido, después pasar el resumen, pero había mucha gente quien solicitaba la transmisión en vivo. Y bueno, de esta manera lo estoy haciendo en compañía de Eddie. Nosotros aquí, después los compañeros están de reposo en el día de hoy. Bueno, saludos al profesor Joel Cabrera, quien está, por supuesto, también pasándome las informaciones de los resultados categoría sub-20. Que enseguida vamos a estar pasando. Primeramente este tiro libre. Va al centro arriba de cabeza Prieto. Saca esa pelota. Continúa el peligro por allí. Alzó. Tiro libre, mano de Daniel Dos Santos. Casi que fue dentro del área. Casi fue dentro del área, señoras y señores. Qué mala suerte tienen los defensores en la tarde de hoy. Bueno, vamos con el resultado final de la categoría sub-20. Sport Unido ganó 3-2 al Sport 3 de febrero. San Isidro ganó 1-0 al Sportivo Bugarandá. Unión Agrícola Cerro Verde empataron 1-1. Después San Juan perdió ante San Nicolás por 2-0. Después Nueva Estrella 0, creo que fue 0-0 Nueva Estrella y Bupuná.
Ganó 1-0 el Sport Upuna. Ganó Sport Upuna 1-0 a Nueva Estrella entonces en el partido de ida. El único empate entonces fue entre Unión Agrícola y Cerro Verde, que están jugando allí. Ahora están jugando Sportivo Iribucuá y Unión Agrícola. Entonces Sportivo Iribucuá como sub-20 tiene a Cerro Verde. Bueno, señoras y señores, resultado parcial por aquí, 1-0 para el equipo visitante. El equipo albirrojo va logrando un importante resultado, por supuesto. Vamos a ver si mantiene este resultado. Cuidado que desvió esa pelota. Era el jugador número 23, el más... A ver, camiseta 23, ¿de quién se trata? Uno de los que más está intentando realmente ahí arriba, se trata de Alessandro Arévalos. Alessandro Arévalos es el nombre de este jugador. Seguramente está incorporando recientemente el Sport San Isidro. Ahí está el tiro libre de esquina. Quien recupera es Ronnie Sánchez y el centro nuevamente de cabeza Alessandro Arévalos. Estaba en posición adelantada. Lo cobró el árbitro. Va a salir jugando el jugador Arturo Mendoza desde el área grande. Nada más tenemos 13 minutitos de compromiso. En la sub-20 cayó el Sportivo Arendá por la mínima diferencia. Cuidado que piden falta allí en media cancha. Sigue, dice el árbitro. Va peleando ahí Arévalos, como mencionaba, Arévalos, el jugador que más está realmente esforzándose allí, pero tiene buena marca. Ahí Cabañas saca esa pelota más adelante, de cabeza, recupera el Sport San Isidro, sí señor. La posición de la pelota es del equipo local, se equivoca por allí. Sale con López, cuidado. Cuidado que casi se complica el portero allí. Sale jugando Prieto. Prieto con Mendoza. Arturo Mendoza para Benítez. Benítez para Cuevas, de taco quiso jugar. Se fue la pelota directo en las manos del portero, autor del gol. Se trata de Junior López Estigarribia. Bueno, ahí sale jugando Cabañas. Cabañas para Ramón Idilio Ramón Acosta. Arturo Mendoza. Mendoza para Cabañas. Sale tocando el Sportivo Berná con Arturo Mendoza nuevamente. Cabañas. Ismael Cuevas no pudo dominar, ahora sí recupera nuevamente Ismael Cuevas. ¿Para quién? El pase fue para Prieto y el cruce. Prieto no pudo pasar esa pelota. Muy buena marca ahí de Ronnie Sánchez. Saca esa pelota. Mendoza para Benítez. Benítez, el cruce hacia el otro sector. Está Daniel Dos Santos. Daniel cruzó de muy mala manera. Robert Ramírez se prepara. Recupera esa pelota. Se estaba acomodando Robert Rojas para el remate y perdió la pelota. Ahora Daniel comete una dura falta y hay tarjeta amarilla para el jugador lateral derecho, el brasileño que tiene el Sportivo Arendá. Entonces recibe la tarjeta amarilla, el primero del partido. Sale jugando ya el portero de San Isidro. Salta por ahí Arévalos, el más peligroso que tiene hasta el momento. Prieto para González. González para... A ver, falta. Falta entonces de González. Tiro libre que le corresponde al Sport San Isidro. Ronnie Sánchez juega rápidamente ya. Pase corto. Cae el jugador allí pidiendo falta, pero no pasa nada, dice. Va jugando Benítez. Benítez para González. Sí, señor, el pase para González. Ahí está, se mete el delantero del Sportivo Berendá, quien se equivoca allí. Ya recupera el Sport San Isidro.
Para no complicarse, saca esa pelota el portero. Ya juega con Junior Jiménez. Pierde la pelota. Tarjeta amarilla para Arturo Mendoza después de... Sí, señor, después de pegarle a la pelota. Ya lo había cobrado entonces. Tarjeta amarilla, la segunda tarjeta amarilla entonces es para el jugador Arturo Mendoza. El jugador número 13 es Ricardo González, uno de los laterales que tiene el Sport San Isidro. También ahí va el centro de cabeza. Era el jugador Armando, ya te confirmo, Amarilla. El que se está incorporando recién, Armando Amarilla. Ahí está, recupera el Sportivo Brenda, va Robert Ramírez, pelea por allí. Fuerte marcación en el jugador número 16 y comete falta. Tiro libre que le corresponde al Sportivo Arendá. Quien sufría la falta es Robert Ramírez y quien lo hizo fue Sosa, Carlos Sosa, el autor de esta falta. Otro tiro libre entonces que le corresponde. Se va nuevamente Arturo Mendoza, el encargado de las pelotas paradas. Buen jugador experimentado que tiene el Sportivo Brenda. Entonces va a meter este centro. Lo espera allí Cabañas y compañía, jugadores altos que tiene el Sportivo Brenda. Amarilla, Cabañas, Prieto. Bueno, y autoriza el árbitro. Arturo Mendoza ahí el centro. Descabeza al defensor, sí señor. Sin mucha dificultad saca esa pelota. Ismael Cuevas comete la falta. Bueno. Advertencia para Ismael Cuevas también. Si lo vuelve a hacer, habrá tarjeta. Habrá tarjeta amarilla, entonces se une. Jessica Rocío Acosta dice: Ramón Acosta es mi hijo, vamos desde San Jamonotí. Puede decir a Ramón que soy su padre, dice. Bueno, ahí está entonces familiar de Ramón Acosta, viendo el compromiso, sería el padre entonces. Saludo grande para la gente entonces de esa zona. San Jamonotí, Itacru. Bueno, saludo a toda la gente que están conectados viendo el compromiso. Muchísimas gracias. Resultado parcial a favor del equipo visitante. El Sportivo Brenda está ganando por la mínima diferencia. 20 minutos de compromiso. Partido de ida, etapa 2 del campeonato de la Liga Deportiva de Aribucuá, donde hay 5 partidos disputándose en este momento. De estos 5 partidos pasan 6. Espera que. De estos 5 partidos pasan entonces. Esperemos después de este ataque. Ramírez y el centro de cabeza. Cuevas. González iba a decir Cuevas, entonces. El centro un poco pasado entonces para Cuevas, quien no le agarró bien. Pero ya recupera Prieto. Prieto para González. Se prepara Ramón Acosta. Va la pelota para González. Prieto era. Prieto actuando de atacante. Realmente pocas veces hemos visto jugar a Prieto como extremo izquierdo. Siempre le veíamos como central defensivo o como lateral izquierdo. Pero bueno, es la decisión del profesor Gustavo Miranda, entonces quien está hablando mucho allí también, le habla mucho a sus jugadores, me parece muy correcto. Cuidado que se va a San Isidro con todo. Y es Arévalos. Piden penal allí. Vamos a ver qué cobró. Cobró.
Tiro libre entonces. Y bueno, creo que piden que se cobre penal porque fue dentro del área. Le dicen, ahí justamente le presionan a línea 2, pero se cobró tiro libre a favor del equipo local. Entonces fue sobre Arévalos. Sí, señor, uno de los más rápidos que tiene este equipo. Arévalos recibe la falta y es tiro libre, peligrosísimo a favor del Sport San Isidro. Vamos a ver quién se encarga. Jugador número 25, se trata de Sánchez, ¿no? Junior Jiménez. Están allí Alessandro Arévalos, pero finalmente ya le dejan a este jugador quien va directo al arco. Qué buen remate, se desvió la pelota, dice el árbitro. Reclaman allí de que no lo tocó el portero. Remate potentísimo, buscando el empate, por supuesto. Bueno, tiro libre de esquina entonces. Tiro libre de esquina. Qué buen remate realmente. Este jugador, cuidado con la pelota arriba. Ahí sale Junior López con los pies. Sorpresiva actuación del portero ahí. Ahí sale Cuevas peleando por allí, piden falta. Bueno. Camiseta número 3. Prieto se va a encargar después de que no le haya cobrado falta. Reclaman mucho los jugadores de San Isidro. Se sale jugando. Ahí se mete otra vez Arévalos. El pase fue de González. Ahí el arquero Junior López Estigarribia fue el autor del gol para el Sportivo Orendá a través de un penal a favor del Sportivo Orendá. Después una mano del central del Sport San Isidro. Ahí se va con todo Ramón Acosta. Acosta buscándole a Daniel Dos Santos. El árbitro cobró algo. Mano, dice entonces. Cayó el jugador sobre la pelota. Ahí ya va a salir jugando el jugador número 4 del Sport San Isidro. Se trata de Juan López. Uno de los buenos laterales que tiene este equipo. Bueno, sin muchos apuros. Ya le están presionando mucho al árbitro. Jugadores locales. Porque este resultado, por supuesto, no es nada bueno para el equipo local. Quien tiene la presión en su gente también de tener que ganar. La Sub-20 ya hizo su parte. Ahí se va Prieto. No cruzó a tiempo. Recupera ya el portero José Javier Ortega del Sport San Isidro. Ya sale jugando allí con Junior Jiménez, capitán de equipo. Ahí está. Piden falta. Cuidado. Amarilla se equivoca por allí. La pelota se queda para Cuevas. Vamos a ver qué hace. Cuevas para Prieto. Sí, señor. Prieto que ya está nuevamente en la parte defensiva. Benítez. Tiene la pelota Benítez. Camiseta 8. Mantiene la posesión de la pelota. Cruza para el otro lado buscándole a Daniel Dos Santos. Dos Santos cubre la pelota. Rápido jugador que tiene Dos Santos. Rápido jugador que tiene el Sportivo Orendá. Ahí está. Desvía esa pelota Ramón Acosta. Sale por línea lateral y es saque de mano para el Sport San Isidro.
Ahí está Amarilla, Armando Amarilla. El central, defensor central que tiene el Sportivo Berendá. Hay otra falta anterior. Si no me equivoco, cobra el árbitro principal. A ver si tenemos los nombres de los árbitros. La planilla no figura. El equipo del Sport San Isidro está siendo dirigida por César Ramón Villamayor, el encargado de este equipo. Mientras hay un minuto de pausa para la hidratación, llegamos a los 28 minutos de esta primera etapa. César Ramón Villamayor, el DT del Sport San Isidro. Como ayudante está Herminio Tamás. Preparador físico Manuel Ortiz Figueredo. El otro equipo, el Sportivo Berendá, equipo visitante, está dirigido por Gustavo Adolfo Miranda. Ayudante técnico Isidro Santa Cruz Martínez. Como kinesiólogo está Raúl Silva Otazú. Como ayudante también Alberto González. En la banca de suplente, el equipo local tiene a Diosnel Peralta, camiseta 19, Ignacio Fernández, camiseta 9, Wilson Amado Fernández, camiseta 11, Cecilio Ramón Fernández, camiseta 15, Ricardo Antonio Colmán, camiseta número 12. Después, en el equipo visitante, en la banca suplente, Julio César Pereira, Luis Javier Barrientos, Armando Javier Escobar, Pablo de Sousa y Augusto Ramón Barrios Bueno. No le estoy viendo a Mercado en la banca suplente. Tampoco estoy viendo portero suplente del Sportivo Berendá. Qué raro. Estamos sin arquero suplente entonces en el Sportivo Berendá. Bueno, tiro libre, ya se va a reanudar este compromiso. Tiro libre que le corresponde al Sport San Isidro, quien está perdiendo momentáneamente. Por supuesto, va a buscar el empate en las manos del portero. Lo hizo nuevamente el jugador número 26, quien tiene una muy buena pegada. Muy buena pegada tiene. Ya que te digo de quién se trata. Se trata del jugador Isfran, Ricardo Isfran. Es el dueño de la pelota parada. Cuidado que se va con todo. Cuevas, muy fuerte ese pase. No pudo alcanzar el saque de mano que le corresponde al Sport San Isidro. Picó allí Benítez. Otro saque de mano. Cuidado. Cabañas sufre una falta. Era el jugador número 22. Se trata de González. Entonces ...31 minutos de partido... ...31 minutos de juego... ...resultado parcial... ...1 para el equipo visitante Sportivo Berendá... ...0 para el Sport San Isidro... En el campeonato 2024 estos mismos equipos se habrían enfrentado en la gran final. Ahora están jugando por la etapa 2. Por supuesto, uno de estos equipos deja de seguir. El domingo vamos a conocer quiénes siguen y quiénes deja realmente el campeonato año 2025. Como mencionábamos, se está jugando otros 4 partidos más. Estamos hablando de Unión Agrícola con el Sportivo Iribucuá, Sport Unido, Sport 3 de febrero, Atlético 2 de mayo, San Nicolás y Nueva Estrella con Ibupuna. Se va con todo Daniel Los Santos, vamos a ver qué consigue. Buena la cobertura allí, el jugador Sosa, ya sale jugando el portero entonces
para el Sport San Isidro, por supuesto, apurado, están perdiendo, necesitan tener la posesión de la pelota y buscar el empate. El equipo local, con la presión de su gente, apoyo y presión al mismo tiempo, ¿verdad? Siempre hay apoyo, pero hay momentos donde la gente también ya empiezan a presionar. González se va con todo allí. González para el Sport San Isidro. Después Junior Jiménez tiene la pelota, lo busca Ramón Acosta allí. Continúa la posesión de la pelota. El centro de Isfran en las manos del portero. En las manos del portero buscaba allí Arévalos. Se adelanta un poquito Junior López Estigarriga del Sportivo Berendá, quien se encargó de anotar el gol nada más a los 9 minutos de partido. Mendoza, Arturo Mendoza para González. González para Prieto. Ahí sale jugando Cabañas. Se prepara Cabañas. Sale jugando con Ramón Acosta. Capitán de equipo, camiseta 6. Se equivoca allí. Ramón Acosta recupera. Ahí está. Era López, camiseta 4. Veremos aquí. Se trata así, Juan Carlos López. O el otro central o lateral en este caso es a Ricardo González, camiseta 13. González, hay dos González entonces. El 13, camiseta 22. Bueno, ahí está Cabañas. Cabañas se prepara para el centro y va la pelota buscándole a Prieto, pero muy hacia el centro esa pelota. Recupera ya Cabañas nuevamente. Cabañas para Junior López, que no se quiere complicar, sale jugando. Cabañas para Prieto. Pierde la pelota. Arturo Mendoza recupera esa pelota y se equivoca también. Bueno, se complica bastante allí. Ahí está Isfran. Recuperó esa pelota. Junior Jiménez, el capitán de equipo, Sport San Isidro, buscando avanzar, buscando llegar al arco rival, va. Y bueno, Daniel Dos Santos recupera esa pelota amarilla, lo complementa, sale jugando ya para González. González ya recupera esa pelota. Vamos a ver quién le ayuda allí. Bueno, atento estaba González para sacar esa pelota, pero se equivoca, sale por la línea lateral. Está Daniel Dos Santos para la ejecución de este saque de mano. Benítez, Dos Santos, Benítez. No fue falta, dice el árbitro entonces. Ahí está entonces, se levanta nuevamente Benítez. Esperaba una falta, pero no, dice el árbitro, sale jugando ya Arévalos. Pelea allí con amarilla de cabeza, saca esa pelota para no complicarse. Ya recupera Junior Jiménez para López para Arévalo. Continúa allí. Bastante habilidoso, pero pierde la pelota por Ramón Acosta. Sale jugando el Sportivo Berendá. Vamos a ver para quién. Para Imal Cuevas. De cabeza. Ronnie Sánchez debía esa pelota. 35 minutos de juego. Mucha presión por parte del equipo visitante hasta el momento también. Pero yo diría que está parejo. Nada más en el resultado que le está favoreciendo al equipo visitante. Ahí está Daniel Dos Santos, juega ya para González. Benítez, Daniel Dos Santos se equivoca allí. Recupera Benítez. Sale por línea final y es saque de portería para el Sport San Isidro. Bueno, vamos a repasar los resultados de la categoría sub-20. Resultado de la categoría sub-20. Sport Unido ganó por 3-2. San Isidro ganó por 1-0 al Sport Berendá. Unión Agrícola empató 1-1 con Cerro Verde. San Juan perdió 2-0 ante San Nicolás.
Nueva Estrella perdió ante Upona por 1-0. Así está. Estos son los resultados de la categoría sub-20. Ya finalizado entonces, gracias al profesor Joel Cabrera, quien es el del presidente de la Liga Deportiva de Uruguay, quien nos pasó la información. Bueno, posición adelantada de Robert Ramírez. Ya cobran rápidamente este tiro libre el Sport San Isidro. Ahí está Isfran, el que tiene una buenísima pegada. Isfran se encargó hace rato de un tiro libre que casi termina en gol. Cuidado que sale el portero con los pies. Sale jugando Prieto con Ismael Cuevas. Va Cuevas para Benítez. Benítez se va, tiene espacio. Vamos a ver qué hace la individual para Prieto. Muy débil. Muy lento ese pase. Quien terminó dominando el central del Sport San Isidro, que también se equivoca. Ya sale jugando otra vez Arturo Mendoza para Benítez. Benítez, ¿para quién? Para Cuevas. Cuevas se prepara para meter el centro. Le cometen falta, sí señor. Tiro libre que le corresponde al Sportivo Arenda. Falta sobre el jugador número 14, Ismael Cuevas, quien volvió al Sportivo Arenda después de jugar el campeonato de la Liga Ovetense. Está volviendo realmente para vestir la camiseta del Sportivo Arenda. Cuidado que se va con todo. Prieto con la pierna derecha, con la pierna menos hábil definió Prieto y no entró esa pelota. No entró esa pelota, señoras y señores. Casi. Sportivo Aranda logra el segundo del partido. Saque de mano que le corresponde nuevamente Prieto, camiseta número 3, se encarga. Ahí se acerca Mendoza. Arturo, y la jugada individual se equivoca. Bueno, ya sale jugando el Sport San Isidro. A ver, se equivoca nuevamente. Este el capitán de equipo, Ramón Acosta. Va con todo Benítez. Bueno, Sánchez, buena la marcación. Pero Benítez no pierde la pelota. Continúa por allí. Benítez, camiseta 8. Se prepara para el centro. Va la pelota buscándole a Robert Ramírez. Saca la defensa del Sport San Isidro y bueno, sale jugando con el capitán de equipo Junior Jiménez. ...39 minutos... estamos llegando a los 40 minutos... Liga Deportiva de Uruguay de Fútbol... a través de Pulse Sport Más. Cuidado que se va... Cuevas, tiene espacio... Cuevas... desvió esa pelota, pero... piden falta... Bueno, no dice el árbitro, entonces no pasó nada. Continúa el partido, reclaman todos allí. Jugador caído, nos realiza el juego. Bueno, hay complicaciones allí también para el árbitro. El portero también del piso, después Cuevas. Juego paralizado entonces. Una muy buena llegada del Sportivo Arenda nuevamente con Cuevas. Punteó la pelota. Realmente ganó la posesión. Pero después hubo un choque allí. No sé si fue intencional, por supuesto, pero pedían falta a los jugadores del Sportivo Arenda. Sin embargo, el árbitro dice que no hubo nada. No pasó nada, dice. Entonces se va a reanudar este compromiso. Llegamos a los 41 minutos. Muchísimas gracias a la licenciada Suni Báez desde España. Está haciendo posible para que hagamos esta cobertura. A pesar de que no estamos ahí, no estamos con el equipo completo, los compañeros están de reposo con problemas de salud. Entonces, de igual forma estamos llevando las imágenes de este compromiso gracias a la licenciada Suni Báez y también a las hermanas Vázquez. Desde España están viendo el compromiso. Muchísimas gracias y un saludo para ellas también, quien apoya al Sportivo Arenda. Excelente transmisión. Saludos a mi hijo Diego Prieto desde Coronel Oviedo, dice el señor Alcides. Alcides Prieto. Muchas gracias, don Alcides. Saludos para vos y para tu familia también. Están conectados viendo, por supuesto, a su hijo jugando el compromiso
de la etapa 2 ya de la Liga Deportiva de Irucua. Uno de los mejores centrales que tiene el fútbol ovetense, por supuesto, Diego Prieto, sin duda alguna. Y el buen papel que está haciendo, una buena campaña que está haciendo en el Club Deportivo Brenda. Cuidado que va, Cuevas, está para cruzar Cuevas, el centro, ¿quién está por ahí? Nadie. Sale el portero con todo para dominarla. No estaba por allí Robert Ramírez. Realmente el centro fue muy buena de Cuevas. Ahí sale jugando López. López para Arévalos. López nuevamente pelea por allí. Ramón Acosta quien cae. Y no logran quitar esa pelota de López. Ahí está el jugador número 21 quien juega ya con Junior Jiménez. Jiménez y el pase para Arévalos. Arévalos para López. López tiene la pelota, pelota arriba. Bueno, quiso cruzar, pero cae el jugador allí, desvía esa pelota, va por línea final y es del Sportivo Arenda. El jugador número 21, vamos a ver, creo que es Villar del Sport San Isidro. Camiseta 21 entonces es el jugador de apellido Villar, Víctor Milceas Villar. Bueno, ya sale jugando el Sportivo Brenda, salen tocando de cabeza Villar justamente. Ahí ya tiene Isfran Cruce, ¿para quién? Para Junior Jiménez, se prepara para el remate. Bueno, lo intentó, no le pegó bien, sale por línea final. Ahí se va Junior, el portero del Sportivo Brenda, entonces lentamente para la salida. 44, falta pocos minutos para que culmine esta primera etapa. Ahora sí, mucha gente ya dentro de este escenario deportivo, mucha gente ya presente para acompañar a sus respectivos clubes. Y nosotros aquí con Eddie haciendo la cobertura a través de Pulse Sport Más. Ahí está Cabañas, corpulento. El jugador Cabañas sale jugando con Benítez, el portero, cuidado que se puede complicar Benítez. Ya pasa para el otro sector entonces, para que corra allí Armando Amarilla, el recién incorporado entonces, cuidado. Casi se complica allí también. Amarilla cubre bien la pelota y es falta. Sí señor, falta en ataque entonces de Arévalo. Arévalos sobre Armando Amarilla, quien va a salir jugando. Resultado parcial a favor del equipo visitante. Estamos ya llegando al tiempo cumplido. Tiempo normal de 45 minutos. Ahora se juega minutos de adición. Vamos a ver hasta cuánto se juega esta primera etapa. Pelea por allí Daniel Dos Santos. Mucha presión ahí por parte de los jugadores de Arendá. Recupera ya Ramón Acosta. Va Ramírez también. Acosta nuevamente. La individual juega un poquito más atrás. A ver para quién. Para Mendoza. Arturo Mendoza se prepara. Me imagino que va a meter un centro. Bueno, cortito para Cuevas. Cuevas se va. Prieto se prepara. Prieto el centro. ¿Para quién? Para Robert Ramírez, quien bajó de pecho. No pudo dominar. La pelota le queda nuevamente para Benítez. La zona de ataque el Sportivo Arendá. Benítez. Vamos a ver para quién Benítez. Jugó para Ramón Acosta, muy fuerte. Ese pase termina por línea final. Señoras y señores, va a salir el portero. ¿Va a terminar? Bueno, termina esta primera etapa a los 46. Final del primer tiempo, un resultado parcial de 1-0 a favor del equipo visitante del Sport Arendá. Nosotros hacemos una breve pausa y ya retornamos.
Muy bien, ya vamos a arrancar con la segunda etapa. Ya están dentro los jugadores, el árbitro, la terna arbitral, por supuesto, ya todo listo entonces para esta segunda etapa. Resultado parcial a favor del equipo visitante. El Sportivo Grandá va ganando 1-0. Nosotros agradecemos a quienes hicieron posible esta cobertura. Agradecemos a la licenciada Zunilda Báez. Está en España, respaldando nuestro trabajo. Están viendo la transmisión, están viendo a su querido club, el Sportivo Grandá. Agradecemos a las hermanas Vázquez. Está Librada, está Irene, Sonia, también en España, viendo y apoyando, por supuesto, al Sportivo Grandá también. Así es que muchísimas gracias. Y a toda la gente que están conectados viendo en diferentes lugares, como recién estuvimos leyendo los comentarios. Y bueno, esto ya va a arrancar, señoras y señores, con una modificación para el Sportivo Grandá. Ahora sí, pitazo inicial de la segunda etapa. Ingresó Escobar en lugar de Daniel Dos Santos. Espera que vamos a ver el nombre completo de este jugador que ya está dentro del campo de juego. Cuidado que se va con todo el Sportivo Grandá nuevamente después del cruce de Robert Ramírez. Se trata de Armando Javier Escobar, camiseta número 2, entonces ya está dentro del campo de juego, reemplazando al jugador Daniel Dos Santos, quien ya tenía una tarjeta amarilla. Ahí pelea Junior Jiménez. Junior Jiménez ya consigue saque de mano que ya lo cobró. Sale jugando ya Arturo Mendoza. Arturo Mendoza para el Sportivo Grandá. Va esa pelota que no sale. Cubre bien ahí Ronnie Sánchez. Y es del Sport San Isidro entonces. Ya sale jugando Junior Jiménez para López. López un poco más atrás nuevamente para... Este sería González. Sí, señor. Dura falta del jugador número 21 González. A ver, saca la tarjeta amarilla. Sí, señor, tarjeta amarilla. La falta fue sobre Ramón Acosta. Falta la media cancha. Vamos a ver quién se encarga. Arturo Mendoza, el dueño de las pelotas paradas, entonces. Tiene muy buena pegada este jugador, camiseta número 10. Pierna zurda. Va la pelota arriba. Salta por allí González. Peinó muy bien para Robert Ramírez, quien estaba solito. Bueno, ya estaba fuera de juego entonces. Fuera de juego ya estaba Robert Ramírez, quien logró tocar la pelota, pero no pudo dominar. Cuidado. Falta de Benítez sobre López. Ahí está. Se va a encargar nuevamente este Isfran. Camiseta 26. Isfran. La pelota para que pueda peinar ahí Junior Jiménez. El rebote le queda nuevamente para él. Jiménez para López. Sale Prieto. Con una pelota larga. Vamos a ver. Saque de mano que le corresponde al Sport San Isidro. Apurado. Camiseta 16 es Sosa. La pelota pelea por allí Robert Ramírez. Recuperó Junior Jiménez y el pase muy fuerte. Lo buscaba allí Arévalos. Sí, señor. Muy fuerte ese pase. Entonces va a salir jugando el Sportivo Grandá desde la portería. Junior López Estigarribia es el portero. El 2 Junior en este partido. Uno por cada lado. No se apura para nada. Entonces el portero, en este caso, le deja la pelota para Cabañas, quien sacó. Cuidado que va Ismael Cuevas. Robert Ramírez. Pelea por allí. Sale jugando Junior Jiménez. Junior Jiménez nuevamente el capitán de equipo.
Robert pelea por allí también. Continúa la posesión de la pelota para el Sport San Isidro. Este es Sosa. La pelota arriba. Pino López. Arévalos. Cuidado que se va San Isidro. Ya recupera Ramón. Acosta, el capitán de equipo. Ahí está Acosta. Acosta para Ismael Cuevas. Cuevas aguanta bien allí. Después el pase es para Acosta nuevamente, el capitán de equipo. Dio un giro espectacular. Sale jugando y es falta. Falta, señoras y señores. Tiro libre que le corresponde. A ver. Fue mano entonces. Fue mano, señoras y señores. Ya cobra rápidamente San Isidro. Ahí sale jugando Sosa. Sosa para el capitán de equipo. Junior Jiménez. Va Jiménez, el pase para López. Jiménez nuevamente va. San Isidro tocando. Avanza el equipo de San Isidro. Mete esa pelota hacia adelante. Recupera ya Arturo Mendoza. Sale jugando Mendoza con Robert Ramírez. Se proyecta bien Benítez. Ya recibe la pelota Benítez. Ahí está Pérez en la marcación. Vamos a ver qué hace Benítez. Se metió por allí Benítez. Y es saque de portería, señoras y señores, porque lo tocó por último el jugador César Benítez. Ahí sale jugando Sosa. Sosa para Junior. Se adelantó muy bien Cabañas. Era amarilla. Armando Amarilla entonces fue el quien desvió esa pelota. Ya sale jugando San Isidro. Arévalos baja para recuperar esa pelota. Se va con todo Cabañas. Presiona Cabañas dejando la defensa y Benítez quien se equivoca. Sacó esa pelota por uno de los laterales. Saque de mano que le corresponde al Sport San Isidro. Bueno, ahí está González entonces. Arnaldo González hablando con Robert Ramírez. Dice que debe haber más conexión allí, que fue un poco más cerca. Ahí se va la pelota para Sosa. Saca esa pelota de cabeza, responde Amarilla. Pelea por allí González. Recupera San Isidro. Cuidado que está un poquito adelantado, pero bueno. Buena la cobertura. Cabañas para cortar esta jugada. Tiro libre de esquina que le corresponde al Sport San Isidro, al equipo local que necesita empatar. Señoras y señores, resultado parcial de 1-0 a favor del equipo visitante. El Sportivo Berendá que con el gol del portero Junior López Estigarribia está ganando. Y autoriza el árbitro, va la pelota arriba. Sale el portero tranquilamente. Cuidado, hubo un choque allí con Amarilla. Cayó mal el jugador del Sportivo Berendá. Juego paralizado. Sentido, va a recibir entonces una asistencia. Bueno, juego paralizado por el momento. Hubo un choque allí entre compañeros. 52 minutos de partido. Están jugando Sport San Isidro, el Sportivo Arendá, por la segunda etapa del campeonato. Segunda etapa, fase 2, como llamaré también, de la Liga Deportiva de Luca año 2025. De esta fase pasan 6 equipos. 5 pasan directo y un mejor eliminado. Así está en la homologación de la Liga Deportiva de Uruguay para este año. Entonces, esto se define el próximo domingo en la cancha del Sportivo Arendá. Ahí se define todo. Quién avanza y quién se queda también. Ahí está Arturo para González. Arturo Mendoza nuevamente para quien está en ese sector. Escobar muy fuerte ese pase. González no pudo dominar. Cuidado que va con todo Arévalos. Se mete Arévalos, el jugador más peligroso que tiene el Sport San Isidro. Y lo ganó Cabañas. Muy buena en la cobertura Cabañas, quien sale ya jugando con Robert Ramírez. Bueno,
Posición adelantada entonces. Ya salió la pelota de saque de mano. Tiro de esquina entonces. Tiro de esquina que le corresponde al equipo local. Sport San Isidro busca el empate. Va la pelota arriba. Saca de cabeza Prieto. Saca el peligro. Robert Ramírez no pudo complementar. Ahí está López. Se prepara López para el centro directo al arco. Desvía por Amarilla. Ahí está Robert. Desvía esa pelota. Otro tiro libre de esquina que le corresponde al equipo local. Presionando, buscando el empate. Y autorizó el árbitro, va la pelota arriba. Cuidado, el rebote le queda para quién. Es penal. Penal para el equipo local, sí señor. Se vio bastante bien que se fue por el codo del jugador Amarilla, si no me equivoco. Por el brazo. Y bueno, yo creo que no hay nada para reclamar. Y ahí está Junior Jiménez también. Junior Jiménez creo que va a ser el encargado de... A ver, sale la tarjeta para Amarilla. Armando Amarilla recibe la tarjeta. Entonces, a ver. Bueno, fue una mano clara para mí. Después veremos las imágenes nuevamente, por supuesto. Junior Jiménez va a ejecutar este tiro penal. Otro penal en el partido. El primero fue para el Sportivo Berendá, quien anotó. Esta vez le toca al equipo del Sport San Isidro, el equipo local. El capitán de equipo, camiseta número 10, es Junior Jiménez. Autoriza el árbitro. Va Junior Jiménez. Gol del Sport San Isidro. Sí, señor. Euforia total, entonces. Junior Jiménez acaba de empatar el compromiso, como venían buscando, lo acaban de lograr y bueno, actualicemos el resultado a los 56 minutos. Sport San Isidro 1, Sportivo Berendá 1, señoras y señores. Se pone mucho más emocionante este compromiso. El capitán de equipo, Junior Jiménez, acaba de anotar el gol del empate en la tarde de hoy, domingo 20 de julio. Mientras vemos que hay dos cambios. Vamos a mirar en la planilla. Quienes salieron. El camiseta número 13, González, y bueno, los dos González. Los dos González abandonaron el campo de juego. Vamos a confirmar enseguida quiénes están ingresaron en este caso. A ver. Camiseta 11 es Wilson Fernández. Wilson Fernández y el otro, veo acá. El camiseta 19. ¿De quién se trata? Diosnel Peralta. Peralta y Fernández entonces. Peralta y Fernández. Son los recién ingresados, mientras vemos que hay un jugador caído allí. Era el jugador López. Bueno, ya sale jugando el Sportivo Berendá con Benítez. Benítez y la pelota para Ismael Cuevas. Cuevas recibió muy bien, se prepara Cuevas para el cruce. Se va Cuevas y el remate muy fuerte. Tiro libre de esquina, dice el árbitro, entonces se dio por alguien. Bueno, va a haber cambio. Se prepara Julio César Pereira en lugar de
Ramírez. Robert Ramírez entonces deja el campo de juego para el Sportivo Berendá y para el ingreso de Julio César Pereira, el jugador brasileño que también forma parte de este plantel. Ahí se va Cuevas entonces para este tiro libre de esquina. Se prepara para este centro. Ahí está. A ver. Ahí de cabeza era Cabañas. Bueno. Lo intentó allí el defensor central que tiene el Sportivo Berendá, pero sin resultado. Ya están retornando cada uno en sus puestos. Prieto es como que mantiene más su... se mantiene más en la parte defensiva. Se va Junior Jiménez nuevamente buscando... Sale jugando ya Julio César Pereira. Benítez. Sale rápidamente el Sportivo Berendá. El pase es para González Pérez. Estaba atento por allí. Benítez recupera. La pelota es del Sportivo Berendá. Sale jugando ya con Escobar. Escobar para Ismael Cuevas. Cuevas para Benítez. No llegó esa pelota porque salió con todo el jugador Isfran. El jugador número 9 del Sport San Isidro es el que ingresó recién también. Vamos a verificar de quién se trata. Fernández. Tenemos dos Fernández. Ignacio Fernández, camiseta número 9, que también ya está en el equipo del Sport San Isidro. Cuidado que va Julio César. No cerró esa pelota. Después un cruce de Escobar. Sale jugando San Isidro. Junior Jiménez, el autor del gol. Ahí está, recupera Ramón Acosta. El pase para González. ¿González para quién? Para nadie. Jiménez. Jiménez nuevamente para el Sport San Isidro. Ganó Julio César. Bueno, falta cometió Julio César Pereira sobre Junior. Ahí está el capitán de equipo entonces. Sentido. Más o menos en la parte del tobillo, dice. Bueno. Ahí está Isfran. Va ese centro, desvió muy bien. Pero ya en las manos del portero Junior López Estigarribia. Sale jugando ya con Benítez. Benítez para Ismael Cuevas. Cuevas para quién? Para Benítez nuevamente. Bueno, sale jugando Escobar. Muy bien, el lateral izquierdo se va con todo. Vamos a ver si cruza. Sale en la cobertura Sosa. Recupera ya el Sportivo Berendá. Arturo Mendoza para González. Para Ramón Acosta, mejor dicho. Acosta tiene un poquito más atrás para Escobar. Arturo Mendoza y el centro. Nadie de Berendá se encontraba en esa parte. Salió la pelota entonces. Fue buena la intención. Estuvo bueno el cruce allí, pero nadie estaba para cerrar entonces. Sale jugando desde la portería el Sport San Isidro. Isfran se encarga de las pelotas paradas. Salta para allí Jiménez con amarilla. Recupera ya Sportivo Berendá con Mendoza. Mendoza para Julio César Pereira. Pereira, la individual, se va con todo. Peralta en la cobertura y ganó nada más, sí señor. Buena la cobertura. Peralta sale jugando.
Nuevamente la pelota fue para Jiménez. Jiménez que actúa como defensor en estos minutos. Ahí se va Arturo. Arturo para Julio César. Piden offside, pero todo habilitado, dice el árbitro. Mendoza ahí en el centro. Saltó por allí. Prieto pierde la pelota. Cuidado que va a la contra. Bueno, estaban fuera de juego. El jugador número 9, Fernández, sale jugando rápidamente Benítez. Benítez para el Sportivo Miranda. Ismael Cuevas va. La jugada individual espectacular. Ahí pasó de su marcador, pero después picó muy fuerte esa pelota. Ya recupera Arturo Mendoza. Pierde rápidamente, recupera Sport San Isidro, va con todo. Ahí está Fernández. Cabañas. Saca esa pelota a la zona de peligro. Saque de mano que le corresponde al Sport San Isidro. Va el jugador Sosa, entonces, para encargarse de este saque de mano. Bueno, y sale lentamente por línea final esta pelota. Llegamos a los 65 minutos. Nosotros también queremos mencionarle que si estás pensando hacer tus compras en cuanto a prenda de vestir, te esperamos en Magalí Novedades. Prenda de vestir para todas las edades, con el mejor precio. Todavía vas a encontrar allí prendas de tan solo 20.000 guaraníes. El mejor precio lo tiene Magalí Novedades. Está a pasos del Colegio Nacional Arenda. Sale jugando el Sportivo Arenda con Julio César Pereira. Pereira para Ismael Cuevas. Cuevas ya le lleva la pelota sobre la raya. Pierde ya. Recupera el Sport San Isidro, señoras y señores. Junior Jiménez. Ahí recupera el Sportivo Arenda con Mendoza. Pereira. Benítez. Benítez para Ismael Cuevas. Se va. Se prepara Ismael para el cruce. Ronnie Sánchez saca esa pelota. Y sale jugando el Sport San Isidro ahora con Junior Jiménez, el autor del gol. Jiménez, el pase muy fuerte. Sin dificultad. Lo dominó nomás el portero Junior, quien ya sale jugando para Benítez. Benítez pierde la pelota por Fernández, Wilson Fernández. Ahí ya tiene Isfran para Jiménez, quien estaba solito. Tiene espacio Jiménez. Escobar de cabeza desvía y sale jugando con Benítez. Benítez se prepara. Benítez no sabe jugar. ¿A quién? Se desordenó totalmente el equipo albirrojo cuando tenemos 67 recién del compromiso. Está mucho mejor el Sport San Isidro. Después del gol, Arturo Mendoza sale jugando ya con Julio César Pereira, quien cambió de posición. Ahora juega como extremo izquierdo. Ahí está Escobar. Escobar para Pereira. Pereira lleva la pelota. Pereira y el centro, nadie estaba nuevamente, entonces ahí se fue la pelota. Saque de mano que le corresponde al Sportivo Arenda. Estaba solito allí González, sin nadie, ningún compañero allí cerca, entonces pasó por todo el mundo. Bueno, partido complicadísimo en este momento para el equipo visitante. Saque de mano, ahí va la pelota. González llevó esa pelota. Benítez. Es gol. El gol del Sportivo Arenda, señoras y señores. Benítez con la pierna zurda. Aprovechó después de un pase espectacular de González, tipo de chilena. Y ahí Benítez va directamente a festejar con el presidente del club. Señoras y señores, a los 68 actualizamos la el marcador, mejor dicho. Sport San Isidro 1, Sportivo Arenda 2. El autor del gol, César Benítez.
Después una espectacular jugada de González, el delantero que tiene el Sportivo Arenda. Bueno, y mencionamos nosotros que San Isidro estaba mucho mejor y justo en ese momento entonces entra el gol y bueno, vuelve a ganar el equipo visitante. Vamos a ver si es que mantiene este resultado, porque bien sabemos, está parejo el compromiso. Hasta decíamos que está mejor el Sport San Isidro del equipo local. 69 minutos. Tiro libre, Isfran y el centro de cabeza. Sacan esa pelota. Peina muy bien, pero en las manos del portero. Sí, señor. Sí, señor. Tranquilamente domina el portero Junior López Estigarribia. Cuidado que va el Sportivo Tacón. Cuevas recibe la pelota, cae por allí y es tiro libre que le corresponde al Sportivo Arenda. Señoras y señores, hay tarjeta incluida en esta. Qué buena oportunidad entonces, después de que Cuevas haya dominado bien la pelota. Ahí lo tocó un poquito el defensor del Sport San Isidro y es tiro libre que le corresponde al equipo visitante. Vamos a ver, creo que va a ser Arturo. Sí, señor. Está Ismael Cuevas, Arturo y Ramón Acosta. Vamos a ver quién se encarga. Viene. Y autorizó el árbitro. Se va Cuevas. Muy fuerte. Él quería ese remate, entonces lo hizo. Le salió mal ese remate. Cintia Cuevas, desde Oviedo estamos apoyando a Ismael Cuevas, dice. Bueno, saludos entonces a los familiares de Ismael Cuevas. Cintia está viendo el partido también. Y bueno, Cuevas que también está buscando su gol en este compromiso. Entró muy bien, volvió muy bien al Sportivo Arenda Ismael Cuevas. Con una condición física excelente realmente. Un minuto de pausa. Un minuto de pausa, señoras y señores. Tenemos 71 de juego, 71 minutos de partido. Resultado parcial, 2 para el equipo visitante, 1 para el Sport San Isidro. Bueno, también nosotros estamos ubicados más o menos hacia uno de los costados, ¿verdad?, de la cancha, pero con algunas dificultades en el tema de las imágenes, a contraluz, como se dice. Entonces, por motivo de que hay muy pocas... Bueno, estamos improvisando prácticamente acá. Bueno, y energía eléctrica no se tiene todavía en este campo, esta cancha. A 200 metros aproximadamente le queda una conexión eléctrica, entonces nos ubicamos este lado que queda más cerca. Por ese motivo, a veces cuando más tarde hace, la imagen se ve de menos calidad, por así decirlo, por la luz del sol. Bueno, ya se va a reanudar, señoras y señores. Ahí hablan los jugadores del Sport San Isidro de cómo pueden mejorar y buscar el empate. Quedan muchos minutos, prácticamente 20 minutos de juego todavía queda. Muchas cosas pueden pasar todavía. Este era el partido de ida. La banca de suplentes se encuentra del Sportivo Arenda con De Souza, Augusto Barrios y Luis Barrientos. Están en la banca. Ahí sale jugando el Sportivo Arenda, pero nadie está arriba. Ahí está Benítez, recupera esa pelota y pierde nuevamente Arturo Mendoza. Va, sale esa pelota. Rápidamente juega Sosa.
Desvió bien allí Escobar. Entró muy bien el lateral izquierdo del Sportivo Arandá. Escobar entró muy bien en el partido realmente. Ahí sacaba de cabeza esa pelota para no complicarse allí. Ahí está, recupera Prieto. Saque de portería entonces para el Sportivo Arendá. Pifió ahí el jugador Ronnie Sánchez. Se equivocó allí, recupera el Sportivo Arendá con Ismael Cuevas. Ismael Cuevas quiso jugarle para Ramón Acosta, pero de igual forma continúa la posesión de la pelota. Ataca para Julio César. Un poco fuerte esa pelota y salió. Salió esa pelota por línea final. Es para el portero Ortega. Una equivocación del defensor ahí del Sport San Isidro. Casi. Se complican allí. Sale Ortega desde la portería. Recupera Julio. Vamos a ver. No, señor López. Continúa con la posesión López para Jiménez. Desvía esa pelota por Mendoza. Saque de mano que le corresponde al Sport San Isidro. Ahí está. Fernández. Sale jugando amarilla. Se equivoca amarilla. Va al centro. Vamos a ver. Prieto de cabeza desvía. Continúa el peligro allí. Le dejaron para el número 10, número 9, Ortega. Y es por el palo, señoras y señores. Se salvó en esta el Sportivo Arendá. Yo pensé que entraba ya esa pelota. Bueno, se salvó en esta, porque el arquero ya no alcanzaba esa pelota. Y fue de Fernández ese remate. Camiseta número 9. Sale jugando el Sport San Isidro. Recupera Prieto. Sale el portero. Bueno. Casi llegó el empate nuevamente el Sport San Isidro en esta jugada. Se fue por el poste izquierdo esa pelota. Ahora se equivoca los jugadores del Sport San Isidro y va con todo. Julio César estaba en posición adelantada. Bueno, se iba una contra, pero Julio César Pereira estaba en posición adelantada. Bueno, hay cambios. Se va el jugador número 21. Vamos a ver un poco. Salió Víctor Milciades Villar. Villar sale, ahí ingresa Fernández. Es Cecilio, si no me equivoco, sí señor. Cecilio Fernández. Camiseta número 15 es el que ingresa. ¿Ustedes sabían que este Cecilio Fernández es el artista, por así decirlo? No sé si le decimos artesano, pero el de los famosos dinosaurios que tiene su local, fabrica él en este caso, de material cemento creo que hace, pero es bastante bueno que también juega fútbol, Cecilio Fernández. Ahora está jugando fútbol. Es bueno en todo, Ahí se va Julio César. Está en posición adelantada. Entonces, otro ataque del Sportivo Arendá que termina en nada prácticamente por la mala ubicación de Pereira. Que entró bien, pero no encuentra todavía ese juego que suele hacer. Va la pelota arriba. Amarilla saca esa pelota desde el área. Ronnie Sánchez y el centro. Se complicó allí. Escobar, de igual forma, sacó esa pelota.
Ahí va la pelota de cabeza, sale Junior. Piden falta de Prieto, pero no pasa nada, dice el árbitro. Saludos y gracias a la licenciada Suni Báez desde España. Está apoyando este trabajo. También viento allí. Muchísimas gracias. También agradecemos a las hermanas Vázquez. Muchísimas gracias a Irene, a Librada, a Sonia, quienes están viendo y también están dando su respaldo a Pulse Sport Más para que se haga esta transmisión. Está apoyando fuertemente a su equipo, que es el Sportivo Arenda. Bueno, se viene otro cambio. Se viene otro cambio. Sale González. Sale González, Arnaldo González, camiseta 17. En su lugar ingresa Luis Barrientos. Luis Barrientos, entonces. Luis Barrientos normalmente es central. Bueno, va a reforzar ahí la parte defensiva entonces. Bueno, va a reforzar entonces la parte defensiva. El Sportivo Arendá, como queriendo mantener este resultado. Se va a reanudar ahí. Bueno, llegamos a los 80 minutos de partido. El Sport San Isidro local está perdiendo por 2-1. El Sportivo Arendá está ganando con goles de Junior López Estigarriba, el portero, y también de César Benítez, que llega a su gol después de mucho. No sé si es el primer gol de César, pero ahí está Isfran, el cruce de Isfran, Prieto, de cabeza lo complementa Amarilla, saca la zona defensiva, salta por allí Julio. Bueno, hay una falta entonces sobre el jugador 19. ¿Espera? Sí. Es el jugador camiseta 19, Diosnel Peralta. Peralta entonces sobre la falta. Quien agarra la pelota es Isfran, el encargado de los tiros libres. Muy buena pegada tiene este jugador. Ahí va el centro, peinó bien Amarilla. Ahí está Junior, el portero autor del gol también, ya dominando esa pelota. Entramos en la etapa final del partido. Últimos 8 minutos más adición. Se va a estar jugando. Pelea por allí Ismael Cuevas. Recupera Julio. Sí, señor. Julio para Benítez. Benítez para Julio, se va, Julio se metió, Julio, lo alcanzó primero Ramón Acosta, Ramón que hace, pierna zurda. Bueno, ya estaba en posición adelantada. Para mí que Pereira estaba habilitado, pero Ramón realmente no estaba habilitado. Debió dejarle a su compañero esa pelota, pero bueno. Finalizó de esta manera, sale jugando ya el Sport San Isidro. ¿Pelota para quién? Para nadie. Está Cabañas. Cabañas erró la pelota. Ahora sí sobre la raya. Ismael Cuevas en la jugada individual. Sí, señor. Falta de Peralta. Falta de Peralta entonces sobre Ismael Cuevas. Extraordinario partido de Ismael Cuevas. Muy buen partido, solamente le falta el gol. Ahí pide cambio el jugador número 15, Pereira. Nuevamente siente. Ahí el muslo, la parte posterior, sale caminando con dificultad. El que ingresó en la segunda etapa, Julio César Pereira, el brasileño, entonces abandona el campo de juego. Ingresa de Souza, otro brasileño,
Ahí va Arturo Mendoza. Mendoza para Benítez. El centro. Ahí está. El primer toque con el balón de Sousa. Buscaba por allí. Buena la cobertura. Sosa entonces ingresó con todo. Pablo de Sousa. Para el Sportivo Urandá. Un cambio obligado realmente. Cambio obligado. Bueno, tiro libre de esquina. Ismael Cueva hacia el centro. Muy pasado. Sale jugando Junior Jiménez. Jiménez va. Jiménez y tarjeta para Escobar. Sí, señor. Sí, señor. Tarjeta para Escobar. Entonces, el lateral izquierdo del Sportivo Urandá, quien vino con todo para cortar esa jugada y lo logró, pero con falta y con tarjeta. Bueno, se va a reanudar el compromiso. Está el 26, Isfran. Isfran entonces se prepara para otro tiro libre. Desde la media cancha. Va la pelota, media altura. Sale jugando Benítez. Vamos a ver. Recupera. El Sport San Isidro va a la pelota. Peinó muy bien, estaban dentro, pero ya en posición irregular. Posición adelantada entonces. Bueno. 85 minutos. Acercándonos ya al minuto 86 de partido. Salta por allí de Sousa. Benítez va. De puntín Ronnie Sánchez. Recupera esa pelota. Sale jugando Junior Jiménez. Pierde la pelota por Armando Amarilla. Ahí está Amarilla, lleva la pelota. Solo estás, le dice. Se va Benítez, tiene espacio. Benítez. A ver. Para de Sousa. Tenía que tocar esa pelota. Ahí está Ismael Cuevas. La jugada individual. Lleva la pelota. Se metió allí. Ismael Cuevas de puntín intentó, pero ya Pérez estaba para bloquear. Bueno. Otra llegada más de Cuevas, como decíamos. Excelente partido de Cuevas. Ismael Cuevas. Tiro libre de esquina. Arturo Mendoza cobra rápidamente. Va para Cuevas. Mendoza nuevamente va a esa pelota. Se desvía por alguien. Sale con todo. Cecilio Fernández. El buen pase para otro Fernández. Y bueno. A tiempo. Prieto pudo hacerlo. Desvía esa pelota. Saque mano que cobra rápidamente Jiménez. Mano de Fernández, Cecilio. Bueno, señoras y señores, en la categoría sub-20 el equipo local ganó. El equipo local ganó por la mínima diferencia. Después, los otros partidos, Upuná ganó por 1-0 a Nueva Estrella. San Nicolás ganó 2-0 a San Juan. Sport Unido ganó 3-2 a 3 de febrero. Y Agrícola empató 1-1 con Cerro Verde. Resultado final de la categoría sub-20. Por supuesto, después en la página de Facebook de Pulse Sport Más van a ver los resultados de los 5 partidos disputados hoy en la categoría primera también. Ahí está Ramón Acosta. Acosta para Amarilla, quien también sube más. Se proyecta más, dejándole atrás a Cabañas. Ahí está Amarilla para Cuevas. Cuevas se prepara para el centro. Vamos a ver. Continúa por allí. Cuevas para Amarilla. Salió esa pelota. Saque de mano. Bueno. El lateral que le corresponde al Sportivo Arendá. 88 minutos ya. Amarilla para quién. El centro de Cuevas. Para nadie. Saca esa pelota Sosa.
Luis Barriento para Ramón Acosta. Benítez. Acosta. No pudo dominar esa pelota. Recupera el Sport San Isidro. Benítez. Benítez va para Ismael Cueva. Le sorprendió ese pase. No alcanzó entonces. Saque de mano que ya cobra San Isidro rápidamente porque ya estamos llegando a los 90 minutos. El equipo local va perdiendo 2-1. Ahí está Ronnie Sánchez, el juvenil que tiene el Sport San Isidro. Se prepara para el centro. Metió un centro en el área. Luis Barriento de cabeza saca esa pelota, sale jugando Ismael Cuevas ¿para quién? A ver. Juega para Amarilla. Amarilla ¿para quién? Para De Sousa. Se prepara Amarilla para el cruce. Tardó mucho tiempo. Ahí llega Ramón Acosta también. Vamos a ver qué hace Benítez. Benítez y el remate. Nadie estaba por allí para cerrar y bueno. Para mí era mejor jugarle a De Sousa. Muchas veces Ramón y compañía, Benítez, para el remate tienen mucha dificultad. Bueno, sale jugando el Sport San Isidro. Sosa desvía por Pablo De Sousa. Corre por ahí Pablo. Ganó esa posesión. Se debía por alguien y es tiro libre de esquina. Corner para el equipo visitante. Lo ganó allí De Sousa. Tiempo cumplido, señoras y señores. Tiempo cumplido. 90 minutos de compromiso. Se va lentamente Arturo Mendoza para este centro. Vamos a ver cuántos minutos adiciona el árbitro principal. Vamos a ver cuántos minutos adiciona el centro de Arturo. Peinó, bueno, de cabeza dio muy mal Pablo De Sousa. Ahí Sosa, pelotazo hacia adelante. Benítez ya recibe la pelota. El autor del segundo gol, César Benítez. Ahí está. De Sousa ¿para quién? Para Ramón Acosta. Para Ismael Cuevas, quien buscó la individual y en vez de jugarle, bueno, pierde la pelota. Va con todo Junior Jiménez. Sale otro Junior que es el portero de Garandá. Bueno, está en posición adelantada De Sousa. Sale jugando ya con Peralta. Por San Isidro con Peralta. Se adelanta por allí Amarilla, entonces desvía esa pelota. Ya jugamos 2 minutos de adición. Sale jugando Ramón Acosta. Va con todo Ramón. Tiene espacio. Vamos a ver si lo define él o le da a De Sousa. Se prepara Ramón directo a las manos del portero. La oportunidad que acaban de desperdiciar es increíble. Realmente tenía la oportunidad de cruzarle ahí a De Sousa, pero prefirió rematar él mismo. Se fue directo a las manos del portero. Sale jugando Escobar. A ver. Mendoza para Benítez. Benítez. Aguanta bien Benítez. A ver, ¿sufrió la falta? Sigue, dice el árbitro. Sale esa pelota. Escobar presionaba por allí. Saque de mano entonces que le corresponde al Sportivo Garandá. Escobar se va. Ya 3 minutos de adición. Vamos a ver hasta cuánto va. De Sousa pelea por allí. Ganó la posesión de la pelota. Aguanta bien por allí De Sousa. Recibe la presión de 2 jugadores y pierde la pelota. Sale jugando el Sport San Isidro. Ya últimos minutos de este compromiso. De cabeza Prieto. Desvía esa pelota para Luis Barrientos, quien ingresó muy bien también. Recupera Benítez. Benítez. Ahí va Benítez con todo. No cae el jugador. Directo al arco. Remató. Bueno, pues ya no. Terminó el partido, señoras y señores, con este resultado.
2 para el equipo de Sportivo Berendá, 1 para el Sport San Isidro. Nosotros agradecemos a todos por estar ahí conectados viendo el compromiso. Y hicimos de acuerdo a nuestras posibilidades. Como habíamos mencionado, los compañeros están con problemas de salud, por ese motivo no estuvieron relatando el compromiso. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias a quienes hicieron posible esta cobertura, a la licenciada Suni Báez, a las hermanas Vázquez, a Magalí Novedades. Muchísimas gracias. Nosotros retornamos el próximo domingo con el partido de vuelta, donde el equipo visitante llevó una ventaja, pero por supuesto no está nada definido. Nos reencontramos el próximo domingo, si Dios permite. Hasta entonces.